Muy bien, la pregunta 30 dice: un paciente presenta un cuadro compatible con abdomen agudo quirúrgico. Se le practica una laparotomía exploradora con carácter urgente, sin encontrar nada patológico. Desde el punto de vista del riesgo de la infección, esta intervención se considera limpia, limpia contaminada, contaminada, sucia o infectada. ¿Qué será? No, llega un paciente, ustedes lo palpan, lo examinan, le hacen sus exámenes y creen que es un abdomen agudo quirúrgico. No saben por qué causa, una peritonitis inespecífica. No saben si es por apendicitis, perforación de víscera hueca, una colecicitis perforada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Explorarlo, ¿no? Le hacen una laparotomía, hacen la incisión, no encuentran nada, revisan todo, no encuentran nada. Vuelven a cerrar. ¿Qué tipo de herida quirúrgica es? ¿Será infectada? No. ¿Sucia? Tampoco, ¿no es cierto? Sucia e infectada se anulan. Si están las dos, se anulan, siempre se anulan. Les queda limpia, limpia contaminada o contaminada. ¿Había pus? No encuentran nada patológico, ¿no es cierto? Entonces no había pus, no había secreciones, no puede ser contaminada. ¿Han aperturado mucosas? Mucosa se refiere a luz intestinal, vía urinaria, vía biliar, vía respiratoria, ¿verdad? No aperturan mucosas acá. Entonces es una cirugía limpia, ¿no? Es una cirugía limpia, ¿no? No han aperturado mucosas, no han encontrado nada patológico. Muy bien, la pregunta 31 dice: ¿en cuál de las siguientes intervenciones no estaría indicada el uso de profilaxis antibiótica? Hernioplastía laparoscópica en hernia inguinal incarcerada, apendicitis aguda perforada, recambio de prótesis de cadera, facoemulsificación con implante de lente intraocular o colecistectomía laparoscópica. A ver, dice: ¿en cuál de las siguientes intervenciones no estaría indicada el uso de profilaxis antibiótica? ¿Ok? O sea, no darían antibióticos para prevenir el riesgo de la infección en la herida operatoria. En una hernioplastía laparoscópica en hernia inguinal incarcerada. ¿Ok? Incarcerada significa que el contenido herniario no se reduce, ¿ok? Pero no tiene compromiso vascular, o sea, no hay ni isquemia, no hay necrosis. Por ende, no hay traslocación bacteriana. Lo único es que está atrapado el contenido dentro del saco herniario. Puede ser epíplon, un gas intestinal, grasa preperitoneal, etc. El tema es que está atrapada o atrapado el contenido dentro del saco herniario, ¿ok? Entonces, en una hernioplastía laparoscópica, en hernia inguinal incarcerada, ¿podrían usar antibiótico profilaxis? Sí, ¿verdad? Es una cirugía limpia, pero van a dejar prótesis, van a poner una malla. Entonces sí estaría indicado. A ver, en facoemulsificación con implante de lente intraocular, ¿no? ¿Qué cosa es la facoemulsificación? Cuando el oftalmólogo va a colocar un lente intraocular, tiene que sacar el cristalino. Entonces, es como la cirugía laparoscópica en abdomen, la faco, así le llaman, en el globo ocular, se hace una mini incisión y a través de colocar una cánula muy pequeña, muy delgada, se destruye el cristalino y se aspira, ¿no? Y después se coloca un lente intraocular ahí. Entonces, a eso se llama la facoemulsificación con implante de lente intraocular. Van a poner una prótesis. En estos casos sí se puede dejar antibiótico profilaxis. Claro que es otro tipo. Cuando hagan oftalmología van a hacer otro tipo de antibiótico profilaxis. Normalmente es por instilación, ¿ok? No se da por vía endovenosa. Muy bien, recambio de prótesis de cadera. También, ¿no es cierto? Porque están dejando un cuerpo extraño. Pues van a sacar un cuerpo extraño y van a volver a colocar un cuerpo extraño. En colecistectomía laparoscópica estaría indicada un profilaxis antibiótica. Es una cirugía limpia, ¿no es cierto? Pero es una limpia contaminada. Van a cortar el cístico. Al cortar el cístico van a producir de todas maneras una contaminación muy leve, van a producir contaminación si está indicada.
En apendicitis aguda perforada, ¿estará indicada la antibiótico profilaxis o no? Si tienen una apendicitis aguda perforada, tiene el paciente peritonitis, ¿no es cierto? Por lo menos localizada. En ese caso no van a dar antibiótico profilaxis, pues, ¿no? Tendrán que dar el tratamiento para la infección, tienen que dar el tratamiento para la apendicitis, tienen que dar un esquema de 5 a 7 días, por lo menos, de antibiótico. Entonces, ya no está indicada la profilaxis antibiótica, ¿no? Lo que tienen que hacer es dar antibióticos como tratamiento de la enfermedad de fondo, ¿ok? Entonces, este tipo de preguntas también les pueden hacer, ¿ok? En cuál no van a indicar antibiótico profilaxis. Les pueden poner una enfermedad en la cual está indicado ya no antibiótico profilaxis, sino tratamiento antibiótico, que es otra cosa. Muy bien. La pregunta 32 dice, ¿cuál de las siguientes vitaminas puede mejorar la cicatrización que está alterada por los corticoides? La vitamina A, la B, la C, la D o la E. La vitamina que está involucrada ahí es la vitamina C, ¿no? La C. Dosis de vitamina C, ¿no? Algunos han estudiado la megadosis de vitamina C en pacientes que tienen este tipo de alteración, ¿no? Alteración de la cicatrización por el uso de corticoides, ¿no? Podría mejorar, dicen, ¿no? Puede mejorar. La 33 dice, una paciente sometida a colocación de prótesis mamaria. Desde el punto de vista del riesgo de la infección, la herida quirúrgica se considera limpia, limpia, contaminada, contaminada, sucia o infectada. ¿Qué será? Limpia, ¿no es cierto? No se aperturan mucosas. Muy bien. ¿Estará indicada la antibiótico profilaxis en este tipo de cirugía o no? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están dejando un cuerpo extraño, ¿no es cierto? Una prótesis. Muy bien, la pregunta 34 dice, un paciente que es sometido a una cirugía de reconstrucción de la vía biliar tras una lesión iatrogénica de esta. Desde el punto de vista de la infección, la herida se considera, dice, limpia, limpia, contaminada, infectada, sucia o contaminada. No, cuando hay infectada y sucia, ayuda, ¿no es cierto? Las dos se anulan, ¿no? Quiere decir lo mismo. Entonces, ¿será limpia, limpia, contaminada o contaminada? Normalmente cuando hacen una reconstrucción de la vía biliar tras una lesión iatrogénica o vuelven a anastomosar la sección que han hecho en el colédoco o la lesión en la vía biliar o hacen una derivación biliodigestiva, o sea, llevan un ase intestinal y lo anastomosan a la vía biliar. ¿Ok? Entonces, ¿aperturarán mucosas o no en esta cirugía? Si van a hacer anastomosis bilioentérica, o sea, del colédoco o del hepático común a un ase intestinal, normalmente yeyuno, van a aperturar mucosas, pues, ¿no? Van a cortar el intestino, van a cortar la vía biliar y van a suturar sobre esta. Entonces, si van a aperturar mucosas, ¿qué tipo de cirugía será? Una cirugía limpia, contaminada, pues, ¿no? Limpia, contaminada. Si les dijeran por acá, aumentarían, agregarían en esta pregunta, tras una lesión iatrogénica de esta, con, por ejemplo, peritonitis, ¿no es cierto? En ese caso, podrían estar hablando de una herida contaminada por la gran infección que puede haber dentro de la cavidad abdominal. Pero no les dicen esto, solamente hablan de una lesión iatrogénica. La más frecuente, la lesión más frecuente iatrogénica de la vía biliar es la ligadura, ¿ok? Con sección posterior. Entonces, normalmente no hay una peritonitis biliar, ¿no es cierto? Lo que existe es una ictericia progresiva en el postoperatorio. Entonces, acá es una herida limpia, contaminada. Muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que son las suturas. ¿Okay? En el momento de la cirugía, normalmente los tejidos se deben afrontar con suturas. Las suturas se pueden clasificar de distinta forma. ¿Okay? Según el material del que están hechos, pueden ser suturas sintéticas o suturas naturales.
según su capacidad de ser absorbidas por el cuerpo o no, pueden ser absorbibles o no absorbibles, y según la cantidad de filamentos o la composición misma, la estructura misma de la hebra, ¿no?, del hilo de la sutura, pueden ser multifilamento o monofilamento, ¿no? Por ejemplo, acá se ven algunos ejemplos de suturas: el catgut cromado, el catgut simple, que son heridas monofilamento, como ven acá. La seda, como ven acá, parece trenzada, ¿no es cierto? Esa sutura, la seda, es multifilamento. El nylon o el polipropileno, que se está usando mucho en la actualidad, son suturas no absorbibles, monofilamento. El ácido poliglicólico, ¿no?, conocido como Vicryl, ¿no?, es el nombre comercial más común, es multifilamento. El algodón, lo propio, es multifilamento. De acuerdo a cómo se absorben las suturas, se pueden dividir o se pueden clasificar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá el poliglactín, la polidioxanona, el poliglicaprone, el colágeno, el catgut crómico y el ácido poliglicólico. Tenemos el tiempo de absorción y el tiempo de ruptura, que es importante conocer. Los más usados son el catgut y el catgut crómico, junto con el poliglactín, ¿no? El catgut cromado, su tiempo de absorción es 20 días, ¿no? Al estar cubierto por cromo, o sea, por un baño en la sal cromada, va a aumentar el periodo de permanencia en el cuerpo. Entonces, un promedio de 3 semanas va a demorar en absorber el cuerpo. El catgut simple, en general, es 1 semana su tiempo de absorción, mucho menos. El poliglactín es 3 meses en promedio, ¿ok? O Vicryl. Pues acuérdense, 3 meses el Vicryl, el catgut crómico 3 semanas y el catgut simple 1 semana. Además, existen los materiales no absorbibles, ¿no?, como la seda, el nylon, el polipropileno o el poliéster. Los que más se usan actualmente es el nylon y el polipropileno, ¿ok? La seda ha dejado en desuso, ha quedado en desuso, justo por la característica que tiene, como ven acá, al ser multifilamento, tiene espacios múltiples entre las hebras. Fácilmente es colonizado por bacterias y al ser no absorbible esta sutura, puede perpetuar una infección, ¿ok? Y por esa razón es que ha entrado en desuso, ¿no? Casi no se usa la seda. Lo que más se usan son el nylon y el polipropileno. Y en suturas absorbibles, el catgut crómico, el catgut simple y el poliglactín. Las suturas que se hacen depende de lo que estén buscando. Hay suturas que son más comunes que otras. Hay infinidad de suturas, muchos tipos de suturas, pero en general las más usadas o comúnmente usadas, que seguramente ustedes la han hecho más de una vez, es la sutura en paja, por ejemplo, o colchonero, como ven acá. La sutura en paja o colchonero, su característica es que va a ser 1, hemostática, 2, va a afrontar los bordes adecuadamente y se usa en zonas donde va a haber tensión: pared abdominal, pared torácica, muslos, la región dorsal, ¿no? Se usa mucho el PAC. Entonces consiste en ingresar cerca al borde de la herida, salir cerca al borde y volver a ingresar lejos del borde de la herida hasta el otro lado, se anuda, y generalmente esto va a hacer que los bordes se eviertan, o sea, se vayan hacia arriba, y por ende la cicatrización va a ser más rápida, va a haber un buen afrontamiento.
La otra sutura que todavía se usa es la sutura de Connell, ¿no? Como se ve acá. La sutura de Connell se usa mucho cuando se hacen anastomosis intestinales. Consiste en ingresar por la serosa, pasar a la mucosa, volver a penetrarla y salir por el mismo lado. Entran y salen por el mismo lado. Luego pasan al lado contrario, entran y salen por el mismo lado. Al ajustar, lo que va a hacer es, va a invertir los bordes, lo contrario a la sutura en paja o el colchonero. La sutura de Connell lo que va a hacer, va a invertir los bordes. Por eso se usa en las anastomosis. Tenemos además la sutura en Surjet simple, que es esta que está acá, ¿no? La sutura en Surjet consiste en hacer una sutura a lo largo de la línea de incisión, yendo de un borde a otro, pero de manera continua. La ventaja que tiene es que es más rápida y la tensión se va a repartir a lo largo de todo el borde de la sutura, a diferencia de la sutura con puntos simples, que puede haber algunos puntos que hagan más tensión que otros. ¿Ok? Esa es la ventaja. Se usa mucho en las suturas aponeuróticas, ¿ok? O en las suturas en tórax que están cerrando músculo o pleura. Una variante de esta sutura es el Surjet cruzado, que se ve acá, ¿no? El Surjet cruzado consiste en pasar de un lado a otro, pero la hebra del hilo tiene que estar por fuera de la aguja, para que al ajustar produzca esta imagen. La ventaja que tiene esta es que va a ser una sutura hemostática también, va a producir hemostasia, o sea, va en bordes sangrantes, se puede usar para disminuir el sangrado. La desventaja es que puede isquemizar los bordes y hay más riesgo de apertura, de visceración o de ventración posterior. ¿Okay? Normalmente se usa muy poco este tipo de sutura, más se usa la de Surjet. Y la otra que han preguntado más de una vez es la sutura en bolsa de tabaco o la jareta. Se usa mucho en la invaginación del muñón apendicular, como ven acá. Se hace una sutura semicircular alrededor de un punto, el cual se quiere invaginar, y cuando ya han hecho la sutura semicircular, se invagina con una pinza el punto central y se jala la sutura, ¿no? Con eso se va a ocultar este muñón, ¿no? Entonces, eso se llama jareta invaginante o sutura en bolsa de tabaco, es el otro nombre, ¿no? En bolsa de tabaco o jareta invaginante. ¿Cuándo se usa? Cuando la base del muñón apendicular está comprometida, ¿no? Esa es la indicación actualmente. Si no, solamente en apendicitis se hace ligadura a muñón libre. Muy bien, la pregunta 35 dice, de los que se citan a continuación, ¿no es cierto?, indique qué material de sutura mantiene su fuerza ténsil por más tiempo. Alambre de acero inoxidable, seda, sutura sintética y reabsorbible, sutura sintética reabsorbible o grapas. ¿Cuál será? La fuerza ténsil, ¿no? La fuerza ténsil es aquella fuerza que hace que la sutura tenga resistencia a la tracción, pero que vuelva a mantener su forma. ¿Ok? O sea, pueden jalarla, pueden hacer tracción, resiste esa tracción, pero después de la tracción vuelve a la forma inicial, ¿no? A eso se llama fuerza ténsil. Los que no tienen fuerza ténsil son las que son metálicas. El alambre de acero inoxidable, las grapas. Si uno agarra y lo distiende, ¿no? Hagan de cuenta un alambre, ustedes agarren, estírenlo, se va a quedar en esa forma. Lo doblan, se queda en esa forma, no tienen fuerza ténsil. ¿Ok? Entonces, les queda dos: sutura sintética y reabsorbible, sutura sintética reabsorbible. La seda no es una de las que tenga una fuerza ténsil, digamos, adecuada. Tiene una fuerza ténsil mediocre, ¿no? Por eso también ha dejado en desuso.
Entonces les quedan dos, las suturas sintéticas irreabsorbibles o las suturas sintéticas reabsorbibles. ¿Cuál creen que tenga o que mantenga por más tiempo la fuerza ténsil? Como su nombre indica, las que no se absorben obviamente van a tener mayor duración en el tiempo o más tiempo van a mantener su fuerza ténsil, pues, ¿no? Las suturas reabsorbibles van a tener fuerza ténsil hasta la ruptura, ¿ok? Por ejemplo, el vicril se rompe entre los 35 o 40 días. Pasado ese tiempo ya no va a tener la fuerza ténsil, a pesar que ustedes pueden encontrar el hilo en la zona de la sutura, pero ya va a estar roto. La pregunta 36 dice, ¿cuál de estos materiales quirúrgicos es no absorbible? Polipropileno, poliglicólico, poliglactina, poligluconato, polidioxanol. Han preguntado esto en un examen anterior. ¿Y por qué lo han preguntado? Porque esa sutura es la que se está usando con mayor frecuencia cada vez. Ok, el polipropileno junto con el nylon son las suturas que se usan con mayor frecuencia actualmente. Anteriormente el nylon era por excelencia la sutura que más se usaba, ¿no? Últimamente, en estos últimos años, se usa mucho el polipropileno. Y también deben saber, las mallas protésicas para las eventraciones, las hernias, por ejemplo, se usan las mallas de polipropileno. Las famosas mallas de Marlex. Marlex es el nombre comercial, así como el vicril, ¿no es cierto?, en las suturas. Marlex es el nombre comercial de las mallas de polipropileno. Entonces, el polipropileno es un material no absorbible. La 37 dice, de los tipos de suturas citadas a continuación, ¿cuál es utilizada para invaginar tejidos? Surjet, pack o colchonero, sutura simple, surjet cruzado o jareta. ¿Cuál será? ¿Con cuál invaginaban? ¿Se acuerdan? Con la, como su nombre indica, ¿no es cierto?, con la jareta invaginante, pues, ¿no?, o la sutura en bolsa de tabaco. ¿Ok? Muy bien. No se olviden, el surjet cruzado es hemostático. ¿Ok? El pack o colchonero va a evertir los bordes, los va a llevar hacia adelante. El contrario del pack o colchonero, el que invierte los bordes, los lleva hacia adentro de la sutura, es el punto de Connell. ¿Ok? El punto de Connell. Muy bien. Después que se ha terminado una cirugía, normalmente se empieza a hacer la evolución postoperatoria. Cuando ustedes hacen una evolución postoperatoria, principalmente en cada evolución, cada día que se hace una evolución postoperatoria, lo que se busca son las complicaciones. ¿Ok? ¿Qué complicaciones quirúrgicas se presentan de acuerdo a cada día de estancia hospitalaria? Esa es la idea de hacer una evolución postoperatoria, buscar posibles complicaciones. Este es un cuadro que más o menos les da una idea, de acuerdo a los días de evolución, qué tipo de complicaciones se pueden presentar, ¿no? Lo principal o lo primero que uno tiene que ver en una evolución postquirúrgica son las funciones vitales, o sea, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura. Con esos datos uno más o menos puede ver y definir qué tipo de complicaciones puede haber y, de acuerdo a esas funciones vitales, buscar la causa de alguna de estas, ¿no? Primero vamos a tener acá el día de la cirugía, el día 0, posteriormente día 1, 2, 3, 4. En rojo tenemos la temperatura, en este caso está graficada la fiebre. Si nosotros tenemos o se presenta fiebre durante la cirugía, puede deberse a dos causas. La principal, la más frecuente, más
casi el 100% de las veces, es que el paciente tenga un cuadro infeccioso que le está provocando la fiebre y que lo haya traído desde el preoperatorio, ¿ok? Un porcentaje mucho menor, si aparece fiebre durante el acto quirúrgico, la cual no estaba presente en el preoperatorio, se debe sospechar de hipertermia maligna, ¿ok? La hipertermia maligna es una enfermedad o una complicación que se da por el uso de agentes despolarizantes, relajantes despolarizantes, por ejemplo, como la succinilcolina. Ya se usa muy poco la succinilcolina, ahora se usan otros agentes que no producen despolarización. Por ejemplo, si ustedes ponían antes la succinilcolina a un paciente, antes de entrar en relajación tenía fasciculaciones, había contracción muscular en todo el cuerpo y después se relajaba. Posteriormente han aparecido los agentes no despolarizantes, el rocuronio, el pancuronio, por ejemplo. Les ponen el relajante muscular y no presenta fasciculaciones, no hay contracciones previas a la relajación, y eso ha disminuido la frecuencia de hipertermia maligna. También la hipertermia maligna ha disminuido con el uso de los nuevos gases arteriales. Antes solo se tenía el alotán, ¿no? Posteriormente han aparecido el isoflurano, el sevoflurane, que ahora han disminuido la incidencia o la prevalencia de la hipertermia maligna. Entonces, esta hipertermia maligna se caracteriza por un aumento de la temperatura muy alta en el paciente que está siendo intervenido o que está siendo inducido a la anestesia. Generalmente es mortal, ¿ok? No hay forma de parar, no, se puede instilar agua helada, poner enemas de agua helada, sumergirlo al paciente en agua fría, pero muchas veces no es suficiente. La mayoría de veces, casi en el 100% de las veces, esta complicación es mortal, tiene carga genética, normalmente. Si la fiebre aparece dentro de las primeras 24 horas de la cirugía, con mayor frecuencia se va a deber a una atelectasia, ¿ok? Ojo acá, la atelectasia es la complicación pulmonar más frecuente y las complicaciones respiratorias son las complicaciones más frecuentes en los pacientes posoperados. Por ende, la atelectasia han preguntado más de una vez y seguramente van a seguir preguntando. Entonces, fiebre en las primeras 24, máximo 48 horas en un paciente posoperado, se debe sospechar de atelectasia pulmonar, principalmente si es que va asociado a un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿ok? No se olviden. La atelectasia, por ejemplo, en un paciente no operado, no produce fiebre, ¿ok? Pero en un paciente posoperado, dentro de las primeras 24 horas, ojo, la atelectasia es la principal causa de fiebre en posoperados. A partir del día 3 a 4, puede haber una dehiscencia de sutura o una fístula que está en ciernes, si es que aparece fiebre. A partir del día 5 o 6, la principal causa de fiebre es la infección del sitio operatorio o la infección de herida operatoria. O, en algunos casos, la flebitis, ¿no? La inflamación de las venas por el paso de los medicamentos. Producen una infección o una inflamación de la zona con sobreinfección secundaria y fiebre. Respecto a la presión arterial, si nosotros vemos que en el postoperatorio inmediato, pasado unas horas de la cirugía, existe hipotensión arterial, lo que se debe pensar principalmente es en hemorragia. Si es que existe una hipotensión pasado el segundo o el tercer día, en un paciente que ha sido operado, se debe pensar en un shock séptico. La mayoría de las veces es un paciente que está entrando en shock de origen séptico. La frecuencia cardíaca es otra de las funciones vitales muy importantes. Si nosotros tenemos en el posoperatorio inmediato taquicardia, ¿okay?, lo primero
que se debe pensar es en una hemorragia. La primera causa de taquicardia en posoperatorios inmediatos es hemorragia posoperatoria. ¿Okay? Esa taquicardia normalmente se da en las primeras horas, cuando el paciente está en recuperación o ha salido de recuperación a la sala general. Si es que existe hipotensión y taquicardia, se debe pensar en hemorragia. Si existe también hipotensión, pero, ojo, sin taquicardia, se debe pensar en los efectos residuales de las drogas anestésicas que se han podido usar, que muchas veces pueden producir vasoplegia, o sea, vasodilatación y disminución de la presión arterial. La frecuencia respiratoria es otra función vital que nos va a servir. Si existe un aumento de la frecuencia respiratoria durante las primeras 24 horas, no asociada a fiebre, ojo, se debe pensar en una tromboembolia pulmonar o en una embolia grasa. ¿Okay? Si está asociada a fiebre, la primera causa es atelectasia. Si aparece una frecuencia respiratoria a partir del día 3 o 4, asociada también a fiebre, se debe pensar en una neumonía. La posibilidad de que tenga una tromboembolia pulmonar o una embolia grasa a partir del tercer, cuarto día, cuando el paciente ya se está movilizando, es muy, muy alejada. Entonces, de este cuadro, lo que tienen que recordar principalmente es esta complicación, la atelectasia. Las primeras 24 o 48 horas en el posoperatorio de cualquier paciente quirúrgico, la primera causa de fiebre es atelectasia. Un aumento de la frecuencia cardíaca en el posoperatorio inmediato es igual a una hemorragia posquirúrgica, hasta que no se demuestre lo contrario.